Wilfredo, tenemos que hablar. Aquí nos toca de nuevo. Hay que hablar y seguimos hablando de matrimonios. Y yo me estaba acordando del programa yo no sé si te acuerdas del programa que se llamaba ¿Quién tiene la razón? Y ya. Eso era como de tus tiempos. Delataste tu edad. Ese es el programa que venía alguien y decía una opinión y el otro tenía otra opinión. Ellos como que traían una pareja, la pareja traía como la situación, el matrimonio, y el público opinaba. O la speaker opinaba, entonces como que entre todos decidían quién tenía la razón. Ok. Y yo creo que un poco, o sea, venía pensando en eso porque un poco yo creo que las relaciones son así. Como que la mayoría de las personas quieren tener la razón o buscan tener la razón o buscan ganar un argumento. Y muchas veces las conversaciones se dan o sea, sí hablamos, nosotros hablamos, tenemos comunicación, pero la comunicación es buscando ganar un argumento, buscando ganar una discusión y, por supuesto, tener la razón. No sé si tú has visto eso. Sí, eso es algo que se ve bien común y he visto a veces en muchos matrimonios cómo una de las partes elabora su argumento y si uno, ¿verdad? Ve y escucha a X persona aquí y dice como que, wow, esta persona tiene la razón. Pero entonces después escucha a la otra parte y elabora también su argumento de tal forma de que, esta persona tiene la razón. Sí. Y a veces es complicado porque ambas partes están buscando y pensando en cómo mi argumento o cómo yo veo la situación es la manera correcta. Exacto. Y no hay un sentido de unidad o de nosotros. No, incluso algo que yo he aprendido con el tiempo es que cuando trabajamos con serie de pareja, esa primera sesión yo no la hago juntos. Y yo sé que tú tampoco. ¿Por qué no la hago juntos? Porque al principio, cuando era rookie en esto, yo los cogía juntos y como que jamás yo podía ver como el macro de lo que estaba sucediendo. Digo, y no, en una sesión tampoco uno lo va a ver, pero uno sigue conociendo a la persona, pero por lo menos tiene una idea de ese rompecabezas. Y algo bien curioso que yo siempre he visto y no falla, en los matrimonios es que cojo a uno, cojo al otro y pasa eso que tú dices, cada uno elabora cómo ve la situación, el problema, y tú a veces, en algunas ocasiones tú dices, pero esta gente vive en la misma casa, como que estamos hablando del mismo problema. Y es que cada uno lo cuenta desde su perspectiva y desde cómo lo ve. Entonces yo tengo que acá hacer ese rompecabezas y decir, ok, es que esto que él dice influencia con esto otro que ella dice, y ahí es que yo veo como el todo. Pero cada cual sin querer, yo no voy a decir que es que uno lo hace con toda premeditación y alevosía. Es que yo creo que es bien natural el que yo vea tus defectos. Sí, es mi lado del asunto. No, y que yo vea primero tus defectos y dónde es que tú me estás fallando o dónde es que tú fallas, a que yo vea dónde es que yo fallo, qué es lo que yo tengo que mejorar, lo que tengo que cambiar, ¿verdad? Esa parte, yo creo que el ser humano en general tenemos que... Sí, es como un asunto de protegerte también. Exactamente. Como un asunto de protegerse, yo creo que algo que muchas veces pues protegemos nuestro orgullo, nuestro ego, y un poco estábamos hablando también de eso en el episodio anterior, que cuando hablamos de Santiago, de que el problema es el corazón y cómo entonces yo tengo que trabajar con mi corazón antes, porque definitivamente yo me puedo quedar en eso de protegerme y de cuidarme y de ver mi lado del asunto y no entrar, o sea, quedarme en quién tiene la razón y ganar ese argumento y perder la relación, que no es lo que queremos. Sí, y eso da pie a algo que muchas veces tú hablas de, estamos escuchando para responder argumentos y no hacer un análisis. Sí, no, te escucho para responder y no para entender. Exacto. Cuando yo te escucho para entender, me saco mis espejuelitos de mi propia
¿verdad? De que yo me lo sé todo y yo sé la experta de esta situación, versus déjame ver tu mundo, déjame acercarme a ti y ver cómo es que tú lo ves y de dónde tú estás, acercarme a ti. Eso me trae a la mente lo que dice en Mateo 7 de, yo siempre lo digo al revés, mirar la viga, lo dije bien ahora. Ajá, el mirar tronco, la viga que está en mi ojo, antes de... sacarte la paja que tienes tú en tu hoja. Exacto. Y esto es una enseñanza de Jesús, que Jesús lo trae claramente En el sermón del monte. Exacto, entonces él dice como que mira tu viga primero, tu tronco primero, y luego entonces ve a ayudar a tu hermano con la paja. Y hay un asunto ahí quizás de tamaño incluso, ¿verdad? Como que primero brega con tu tostón. Esto es versión Milly hablado. Y brega con tu tostón. Y luego entonces ayuda a tu hermano con, qué sé yo, con su problemita. Exacto. Más pequeño, que al parecer es más pequeño. Y es eso precisamente, ¿verdad? Estamos pensando en quién tiene razón. En yo soy el que estoy bien y la otra persona es la que está mal. Y no veo el megatronco con el que tengo que bregar. Sí, es un asunto de mirarnos a nosotros, y creo que lo hablamos en el episodio anterior, hicimos un poquito de hincapié en eso, de entrar en un proceso de autorreflexión, Exacto. hacer ese inventario de qué es lo que yo tengo que trabajar, qué es lo que yo necesito trabajar antes. Y eso es bien importante cuando se habla de una relación. Sí, y podríamos decirles como que sospechar de mí primero antes de señalarte a ti. Y digo sospechar porque, claro, obviamente hay dos partes en el asunto. Tú estás contribuyendo. Yo no quiero que pensemos que, ¿verdad?, que estamos ciegos a que la otra persona contribuye, que la otra persona tiene... Claro, esto es una dinámica de relación donde Exacto. nos retroalimentamos todo el tiempo. O sea, yo alimento tus conductas y tú alimentas las mías. Pero hay que romperlas por algún sitio. Así que yo tengo que sospechar de mí primero para entonces ver qué es lo que yo traigo a la ecuación. Por ejemplo, yo creo que si fuéramos a poner eso más práctico todavía, quizá un ejemplo puede ser, qué sé yo, que tú dejaste algo fuera de lugar y que eso me incomode a tal punto de entrar en una batalla campal. Claro. Y cuando digo algo fuera de lugar me refiero, qué sé yo, algún... Vamos a ser claros cuando yo dejo las chancletas en la sala. Que eso es un ejemplo mío. Pues yo me tiro al medio, sospecho de mí primero. Yo dejo las chancletas en la sala. Pues algo irracional o si yo no sospecho de mí es que yo vea esa chancleta y yo empiece a pelear y mira las chancletas ahí. Tú siempre haces lo mismo. Tiradas, tú siempre haces lo mismo. Y se arma un reguero en la casa porque hay unas chancletas tiradas en el piso. Claro, y no es que el punto en que yo haya dejado la chancleta esté mal. No, es el asunto Digo, no esté mal. Es el asunto de la reacción. Exactamente. Cómo yo estoy reaccionando. Y entonces, esa es la importancia de yo mirar y decir, ¿por qué realmente, o qué es lo que está pasando en mi corazón, que una chancleta fuera de lugar Sí, te dañan el día. me dañan el día? Y la dinámica, la paz que pudiera haber en la casa, Ajá, si es exacto. que la hay. Y sí, o sea, yo tengo que hacerme cargo, en este ejemplo que tú estás trayendo, yo tengo que hacerme cargo de mi problema. No, tú trajiste el ejemplo. Es verdad, lo traje yo. Yo lo dije general. No, pero yo soy clara. En este ejemplo que yo traje, yo tengo que hacerme cargo de mis chancletas. Y eso es una situación que yo tengo que mejorar y que, ¿verdad?, se ha ido trabajando. Pero el asunto aquí es que yo me hago cargo de volvemos. Si yo sospecho de mí, yo digo, mano, él me gritó o me habló feo. Sí, es algo que tenemos que hablar y eso lo vamos a hablar en próximos episodios, que vamos a hablar un poco de eso. Pero yo tengo que bregar con mi asunto.
yo tengo que bregar con mi tronco y tú bregas con el tuyo. Entonces, me encanta, o sea, que traigamos ejemplos así porque yo creo que es como que es más fácil también que uno Exacto. como que pueda entender. Así que sospecho de mí, primero, hago un asunto de autoexamen, que lo hablamos en el episodio yo creo que anterior bastante, que tú lo dijiste ahorita con la cuestión de hacer el inventario. Y yo creo que ahí, bueno, esto va a depender mucho también de cada pareja a pareja, pero hay parejas que pueden, en este proceso de autoexamen, pueden incluir a su cónyuge. Ah, claro. Para que le ayude a ver, qué áreas yo necesito trabajar. Claro, y eso requiere mucho... Pero eso requiere, ¿verdad? Por eso mucha digo, madurez. Depende de pareja a pareja. Sí. Pero eso requiere mucha Es lo ideal. Yo pienso que es lo ideal. Como que, mira, yo estoy viendo esto, pero pues mi visión está sesgada. Dime tú cómo tú lo ves o porque tú has visto. ¿Qué áreas de mí? Exacto, y eso requiere mucha madurez, mucha apertura y aguantar presión también, porque cuando tú haces la pregunta, tienes que esperar para atrás. Claro, no sé. Sí, para la respuesta. Y claro, hay veces que hay personas, por ejemplo, que también tienen otras personas cerca, amistades o gente que son parte de la familia, que son gente de confianza, gente de carácter, de fe, que nos pueden también servir de espejo si no estamos viendo. O si quizás no estamos listos todavía para escuchar a nuestro esposo o nuestra esposa, que es lo ideal. Pero si no, hay otras personas también que pueden ayudarnos en ese autoexamen. La importancia de la comunidad. Claro, y la cuestión con el autoexamen, que no, ¿verdad? No lo explicamos la vez anterior. Si el problema es el corazón, yo tengo que entender, y la palabra lo dice, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, así que esto que tú estás trayendo es excelente. Porque sí, en efecto, yo necesito ver cómo otros me ven, porque mi corazón me puede estar engañando. Exactamente. Así que yo puedo ser... que aún ese proceso de autorreflexión y autoexamen está sesgado por el mismo pecado en nosotros, y el corazón es bien dado a justificarse, y nosotros somos dados a justificar la autojusticia. Todas nuestras acciones. Yo estoy bien, tú estás mal. Y por eso es importante entonces hacer el autoexamen, hacer nuestro inventario, que no está mal, pero entonces luego quizás rendir cuentas a nuestro esposo o a otra persona que sea, como dijimos en el episodio anterior, un modelo para nosotros. Sí que hicimos el autoexamen y sí, nos sospechamos de nosotros primero, ¿y qué hacemos después? El no estar centrados en nosotros mismos. Que lo habíamos traído también un poquito la vez anterior. Es este asunto del egoísmo que está en nosotros, y creo que ahorita lo dijiste, de protegernos, de vivir protegiéndonos constantemente. Sí, y vivimos en una sociedad que es bien centrada en sí mismo. O sea, tú nada más tienes que scrollear un ratito en las redes y ver cómo todos, ¿verdad?, apuntamos a nosotros, a yo me merezco tal cosa o yo necesito tal cosa, y esa visión de comunidad con la que veníamos los seres humanos históricamente hablando, cómo eso se ha ido reduciendo a muy poco y al dichoso individualismo, que cada cual entonces está en su lado. Y eso es mortal también, sobre todo para la vida matrimonial y de comunidad. Sí, yo creo que eso de no vivir centrado en mí mismo es algo que es completamente anticultural ahora mismo. Y algo casi antinatural. Porque somos bien dados a satisfacer nuestras necesidades, nuestro bienestar, la autorrealización, que yo esté bien, que yo logré mis metas, que yo logré mis sueños, que yo logré lo que yo quiero. Y vamos, no estamos demonizando nada de eso. O sea, no es que tú no tengas metas, no es que tú no tengas sueños, no es que tú no te propongas las cosas, no es que, ¿verdad? No hagas nada para ti, no te cuides. Cada una de esas cosas es necesaria. Exacto.
Y que la realidad es que sí, que nos tenemos que, o sea, el Señor también nos manda a ser responsables con nosotros mismos, con las cosas que Él nos da y quiénes somos nosotros como personas. O sea, nosotros le vamos a rendir cuenta al Señor por todas esas cosas. Ahora bien, el asunto de no vivir centrado en nosotros mismos y tener una visión de familia, de matrimonio, porque, o sea, estamos hablando de nosotros, pero si también tenemos hijos, que es el caso, por ejemplo, de nosotros, esto se amplía más. No es solamente que yo quiero levantarme a X hora o que yo quiero hacer X cosa en casa o tener X cosa. Es cómo eso va a afectar. Ese deseo de mi corazón va a afectar a mi familia. Qué sé yo, me quiero comprar un carro y de momento pues tengo el dinero para comprarme una Corvette. Yo no sé, nunca he visto una Corvette, pero honestamente, pero creo que son bien pequeñas, son bellas y qué sé yo, pero no caben 6 personas, no caben 4 personas bien. Pues entonces, a lo mejor puedo tener el dinero, pero ¿qué mejor, qué puedo hacer mejor con ese dinero? Por traer un ejemplo del diario, donde sí mi familia puede estar incluida, donde mi pareja puede estar incluida, donde como familia y comunidad nos beneficiemos. Ya no, wow, es que este es el sueño que yo tenía desde que tenía 12 años de comprarme la Corvette, me la puedo comprar ahora. ¿Cómo entonces eso está afectando? Así que es difícil salirse de nosotros en el centro. Y ver que no, nosotros no somos el centro, hay gente a nuestro alrededor que se afecta con nuestras decisiones. Sí, sí. No, yo creo que lo que nos puede ayudar en esto, porque de momento es como que, ok, ¿cómo yo salgo de aquí? Si yo pude ver que, ok, yo estoy viviendo para mí, yo no vivo de esta manera, no estoy trabajando, no me estoy autoexaminando, Si estoy echándole la culpa a la gente, no miro mi viga. Exacto, no sospecho de mí. ¿Cómo entonces yo puedo empezar a hacer eso? Y algo que nosotros siempre le decimos a la gente es que podamos mirar ese ejemplo del Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo para servir. O sea, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y la palabra nos relata cómo él mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y se arrodilló frente a sus discípulos a lavar sus pies, a servirles en todo momento. Bueno, hasta la cruz. Hasta ese momento de cruz. So, teniendo ese ejemplo en él. Y no nada más teniendo ese ejemplo en él, sino que él ya se entregó por nosotros hasta lo último. So, él nos sirvió aún más de lo que nosotros podíamos y podemos servir. Sí, sí. Recuerdo en un taller que nosotros dimos que alguien jocosamente nos dijo, yo quiero, ¿cómo fue que nos dijo? Como que estas dinámicas se dieran en la vida de pareja y digo que voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero no lavo el baño en casa. Y a mí fue como un jocoso, pero, o sea, no sé si tú te acuerdas de esto, pero fue jocoso, pero a la misma, porque él lo dijo de forma jocosa, pero es real. En lo básico no servimos. En lo básico no nos humillamos. Porque Dios me libre de hablar de humillación. Dios me libre de hablar de humillación. Porque precisamente estamos centrados en nosotros mismos. Y un poco es eso, ¿verdad? Ese llamado a servir de Jesús, que claro, la gente va a decir, bueno, es que yo no soy Jesús. Claro que no somos Jesús. Por eso es que esto es tan difícil, porque no somos Jesús, porque tenemos que crucificar la carne, porque tenemos que crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones, porque tenemos que ir a Jesús precisamente para que su Espíritu Santo, como dicen Hechos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, para que entonces ese Espíritu me transforme, me dé la fuerza para ir en contra de mi propia naturaleza, que eso está cañón. O sea, no estamos diciendo que es fácil. Así que sí,
es un trabajo del Espíritu Santo en mí que no es de hoy para mañana, y lo hemos hablado, esto es un proceso de santificación, pero sí requiere que yo un poco, o sea, tengo que ponerle mi parte, tengo que mirar a Jesús, tengo que hacer el trabajo. Exacto. Tengo que hacer el trabajo. Es parte de lo que el Señor nos llama para dar fruto. Y el matrimonio, yo creo que es la escuela, Sí. yo creo que es la escuela de eso, así que... Así que nos va formando. Sí. Y podemos tener esa esperanza, Sí. como dice Filipenses, de que ese que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el final. Ujú. Y esa es la esperanza, porque en ese proceso de nosotros mirar la viga que está en nuestro ojo, en ese proceso de sospechar de mí mismo, Sí, puede ser frustrante o puede fuerte ser también. sumamente frustrante. Es el asunto de lidiar con nuestras vivencias, con nuestros traumas, con nuestro pecado, antes de engage en quitar la paja de nuestra hermana, ¿verdad? De nuestro cónyuge, que es el hermano más cerca que tenemos. Ujú. Puede ser bien frustrante, un caminar que a veces nos puede quitar la esperanza. Sí, 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 es agotador. Y yo creo que mirar ese pasaje de Filipenses que dice que el que comenzó esa buena obra la Sí, va a sí, sí, sí. terminar. Sí, no, y te escucho y me da esperanza, literalmente, ¿verdad? Yo creo que a mí esos versos en específico, de muy jovencita que empecé este caminar así como más en serio, ¿verdad? Que dije, esto definitivamente el Señor me está llamando. Esos versos me impactaron y me siguen impactando cada vez que los leo, porque a veces uno cree que es con el mollero. Y a veces uno, mollero de verdad, yo digo con nuestras propias fuerzas, o como yo voy a portarme bien y voy a hacer todo esto que dice aquí porque yo soy buena y me va a salir. Y realmente no es así. Y son estos pasajes que nos recuerdan que nuestra esperanza está en Él y nuestras fuerzas están en Él. Y Él no miente, Él va a terminar la obra y Él es el que nos da la fuerza para que todo esto que nosotros hablamos en estos episodios pueda ser real, porque Él va a terminar la obra que comenzó. Amén.